viene el profesor de recibir al doctor Néstor Manassi, que nos va a hablar de trastornos del sueño, un tema que nos interesa mucho a todos. Así que bueno, lo dejamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por organizar esto, que nos ayuda a contacto con el público. Quería hacer un pequeño recuerdo de Carlos Monge, de más o menos hace más de un año que yo estaba aquí, dando una charla como habitualmente todos los años, y posteriormente bueno, tuvimos la pérdida de Carlos Monge y quería recordarlo con este sencillísimo comentario. Bien. Bueno, el tema de hoy es trastornos del sueño, lo que habitualmente se llama insomnio, pero el título trastornos del sueño abarca, porque hay muchos aspectos, no todos los insomnios son iguales, entonces por eso sería trastornos del sueño. Y además quiero esto vincularlo a lo que es el ciclo de las 24 horas del día, para poder, porque eso no está desligado uno del otro, entonces con esto lo ponemos como el tema que es el ritmo sueño-vigilia. Pero habitualmente es uno de los síntomas que más pongo atención al comienzo de la entrevista con los pacientes, porque considero que es uno de los ritmos más básicos y más importantes, y que cualquier problemática digamos, no se puede resolver bien si no está resuelto este ritmo, ¿no? Aproximadamente nosotros dormimos dentro de ese contexto de las 24 horas, un tercio del tiempo de las 24 horas dormimos, aproximadamente 7 u 8 horas, ¿no? El resto de las 16 horas estamos con conciencia vigilia. A su vez, dentro de lo que es el sueño se describen diferentes etapas. Es famoso la descripción del ritmo del REM y no REM, ¿no? Es respuesta rápida, no respuesta rápida. O sea, más o menos un 25% de ese periodo de sueño es el famoso periodo REM, que fundamentalmente es de movimientos oculares. Y después el resto, el 75%, es un sueño profundo y más profundo todavía. Y en el más profundo es donde se dan a veces alteraciones como los terrores nocturnos, o sea, cuando hay una mayor profundización en el sueño. Últimamente, como una rama nueva, aunque ya hace muchos años que está, pero es relativamente nueva, una rama de la biología, que es la cronobiología, se ha dedicado a estudiar más profundamente este tema, no solo en relación al sueño, sino a otros aspectos que tienen que ver con los ritmos biológicos, por eso cronobiología. Uno de los resultados de ese estudio es el jet lag, que todos más o menos supongo que conocen. Si no lo conocen, es el fenómeno ese de la dificultad de los vuelos en avión, que viene la persona, aterriza y está como que todavía no está ahí. Es un fenómeno de ese tipo. Ese tema está vinculado a la relación del ser humano con la luz.
y con los diferentes momentos de la luz del sol. Esto se descubre a partir del conocimiento y el descubrimiento de la glándula pineal. La glándula pineal era conocida desde tiempos Lo que pasa es que la glándula pineal se la dejó de lado durante mucho tiempo y quedó como un conocimiento de los místicos o de los antiguos, ¿no? Pero hace algunos años descubrieron que la glándula pineal tenía una secreción y hacía secreción de hormonas. Una de las hormonas es, que a lo mejor ustedes la conocen porque se comercializa, es la melatonina. Es una hormona que deriva del metabolismo de un aminoácido que es el triptofano. Previo a la melatonina está la serotonina, que es otro intermediario químico de las funciones neurológicas que favorecen la saciedad y el descanso. O sea, esto es todo el sustrato del conocimiento científico actual, ¿no? Pero bueno, hace mucho tiempo se la consideraba la pineal, incluso los ayurvedas la consideraban uno de los 7 chakras, ¿no? O sea, un centro de energía. Y hoy por hoy la ciencia actual descubre todas estas relaciones. Desde el punto de vista práctico, como les decía antes, a mí me resulta importante restablecer este ritmo. Y en definitiva, ¿qué es el insomnio? Como para dejar un poco alguna orientación en esto. El insomnio no es más que el estar muy compenetrado o muy ligado al sistema nervioso central, o muy ligado o con dificultad para desligarse. Entonces, la pregunta que surge quizás es, bueno, ¿qué es lo que se liga y qué es lo que se desliga, ¿no? Y eso lo dejamos un poquitito y más adelante lo voy a desarrollar. Pero quedemos con esto, que hay algo que se liga fuertemente y algo o que no tiene capacidad de desligarse fácilmente, ¿no? Con el sistema nervioso, un órgano. Esto depende de muchos factores y uno de los factores tiene que ver con la constitución de la persona. Diferentes constituciones pueden generar esta fuerte ligazón o dificultad de desligación con el trastorno del insomnio. Y es algo que es muy frecuente actualmente. La venta de los psicofármacos y los ansiolíticos da muestra de eso, porque es uno de los medicamentos que está como de los primeros en la venta. El tema con este tipo de medicamentos, yo desde hace muchos años, y muchos años antes de ligarme a la antroposofía, me preocupaba por tratar de reducir la indicación de estos medicamentos, cosa que no era fácil. Yo pensé que era más fácil, pero no era tan fácil. Las personas se habitúan en esto y tienen la tendencia de no dejarlos, e incluso uno proponerles, bueno, pero pruebe a ver unos días, a ver qué pasa. Y prefieren no intentarlo siquiera de probar, porque, bueno, consideran que tienen asegurado el sueño. Eso es algo bastante importante. Otro sector de la población busca, y parece que intuye, como que esto no es del todo conveniente, y busca alternativas al tratamiento del insomnio, y entonces hacen la consulta por esto. Pero bueno, más allá de que esto sea un motivo principal de consulta o surge del interrogatorio,
es un tema que yo le doy mucha importancia. Entonces, pasemos un poco a hablar, teniendo en cuenta, por un lado, la Constitución, que después más tarde voy a hablar y voy a describir un poco. Hay dos tipos de constituciones básicas. Una que es una constitución donde está predominando la actividad neurosensorial de la persona. Es una persona con mucha actividad mental, mucha actividad intelectual, y eso puede ser una causa del insomnio. Después hay personas que predominan los fenómenos metabólicos, o sea, que tiene un metabolismo muy abundante, excesivo, y eso también puede interferir con el sueño. Entonces estas dos tipologías, no son tipologías, pero estas dos características, estas dos constituciones pueden generar trastornos del sueño. Eso voy a describir algunos de los porqué del insomnio. Primero, bueno, como les decía antes, una actividad intelectual muy fuerte, quedarse como agarrado de los pensamientos del día, e incluso, esto lo dicen los pacientes, ¿no? Quedan muy prendidos por los pensamientos del día que pasó, los sentimientos también, o lo que va a venir. Entonces eso no permite que la persona pueda conciliar el sueño. Muchas veces la actividad profesional esto lo genera así. Otras veces, otro tema puede ser el frío. El tema de las personas friolentas pueden ser un factor de alterar el sueño. Y hay personas que tienen la temperatura corporal baja y sin embargo no sienten frío. Y eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí que, bueno, una buena y adecuada vestimenta en la noche, puede llegar a favorecer y conciliar el sueño. Después pasamos al otro tipo, aquel que hay alteraciones de tipo digestivas o metabólicas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen la característica de tener los pies fríos, pero la cabeza caliente. Eso está hablando de que hay un metabolismo desbordado y que influye a nivel cefálico, impidiendo el adecuado sueño. Hay personas que tienen el metabolismo desbordado y se manifiestan con congestiones a nivel cefálico, ¿no? Es decir, hoy en día el clima también genera todo ese tipo de congestiones, pero hay personas que que tienen ya una constitución que permanecen con ese tipo de congestiones. Una congestión puede ser un estado catarral de los oídos o catarro en los ojos, con las conjuntivitis. Esos son manifestaciones indirectas de que la persona tiene un metabolismo que no lo domina y ese metabolismo predomina. Una de las características de estas, que pueden ser congestiones con estos malestares, o si no, manifestarse directamente como una cefalea, un dolor de cabeza. Es muy frecuente la asociación de dolor de cabeza con insomnio. Otro aspecto que nosotros tenemos muy en cuenta es una alteración del ritmo hepático, el ritmo hepatobiliar. Esto obedece a trastornos de tipo digestivo y que por ahí están muy ligados a ingestas copiosas en la cena. Basta que en la cena uno haga una modificación de la cena en cuanto
tipo de alimentos y la cantidad de alimentos, o sea, calidad y cantidad de alimentos, y el insomnio va a ceder, solamente por eso. Es característico, esto siempre lo describimos, aquellas personas que tienen una cena copiosa y a las 3, 4 de la mañana se despiertan porque hay debido a que tienen que digerir esa ingesta copiosa, entonces hay un aumento del flujo biliar a esa hora, porque a esa hora comienza el flujo biliar, pero en este caso el flujo biliar es intenso y la bilis es una sustancia despertadora, estimulante. De ahí que yo recomiendo a aquellas personas que tienen esta dificultad y en general también que hagan una orientación con respecto a la alimentación donde se pongan los alimentos de origen animal al mediodía y los alimentos de origen vegetal a la noche. Esto obedece a toda una patente hormonal que ocurre durante todo el día en la que los alimentos de origen animal tienen aminoácidos que favorecen la producción de hormonas despertadoras, las hormonas del estrés. Mientras que los alimentos de origen vegetal favorecen la producción de hormonas que llevan a la saciedad y al sueño, como les dije antes, la serotonina. O sea, las proteínas de los alimentos de origen animal favorecen las catecolaminas, o sea, son las aminas despertadoras y estimulantes. Y las proteínas de origen vegetal favorecen las otras hormonas que inciden favoreciendo el sueño. Haciendo esa, digamos, esa orientación con respecto a la alimentación, se acompaña muy bien el ritmo sueño-vigilia, porque uno está activo durante el día y tiene un buen descanso durante la noche. Una de las primeras preguntas que yo hago, si la persona me dice que duerme bien, pregunto si al despertar están cansados o no, porque hay personas que duermen bien y sin embargo no se relajan bien durante el sueño. Entonces, cuando en el despertar hay ya cansancio, quiere decir de que el sueño no fue reparador. Es una simple lógica, ¿no? De ahí que vienen entonces los trastornos de la vigilia, ¿no? Entonces, el que mal duerme, mal despierto está durante todo el día. Y si durante el día uno está con sueño o cansado y tiene que enfrentar la actividad, eso genera un tremendo estrés. El tema de enfrentar actividades con cansancio. Hay otra serie de síntomas también de aquellas personas que también tienen la tendencia a no dominar bien la digestión, el metabolismo, que son las personas que tienen el síntoma de piernas inquietas. Cada vez más se describe esto. Piernas inquietas durante el sueño y también durante la vigilia. Hay, como nosotros lo consideramos, esos como focos calóricos que son como parásitos de calor que interfieren con el adecuado calor uniforme corporal o la regulación del calor corporal. Eso también es un trastorno que puede ser medicado. Entonces, con respecto a todos estos síntomas, con respecto al sueño, desde el punto de vista de recursos familiares o de recursos caseros, es bueno, la buena vestimenta, no sufrir el frío, la alimentación
y tratar de resolver estos aspectos que tienen que ver con la alteración del calor corporal. Bien, hay también hoy en día, y a raíz de este tema de la cronobiología, que se hacen estudios para diversos trastornos del sueño, que es la polisonografía. La polisonografía es una serie de elementos de diagnóstico que se hacen en forma conjunta y con la persona durmiendo, ¿no? Entonces se le hacen diferentes tipos de gráficos y que todos tienen que ver con diferentes ritmos, ¿no? Entonces se realiza a la persona un electroencefalograma donde marca los ritmos de la actividad cerebral, un electrocardiograma que marca los ritmos de la actividad cardíaca, un oculograma, o sea, los ritmos de los movimientos del ojo. Se le toman también un electromiograma, o sea, los ritmos de las contracciones musculares. Fíjense que todos son estudios que surgen gráficos, pero esos gráficos surgen de una valoración de todos estos ritmos. O sea, estamos en un ámbito de nuestro organismo donde están fuertemente influidos por ritmos. Con lo que les expliqué antes, con respecto a los ritmos de la luz, y que la pineal es una glándula que está muy conectada con eso y que la secreción de hormonas trata de estar armónica con los ritmos del día, y eso está en íntima conexión con dos sistemas nuestros del organismo, que es el sistema endocrino, fundamentalmente la regulación de la glucemia, que es otro de los estudios que se le hace a estas personas en la polisonografía, y la relación de insulina con glucagón, que son las dos hormonas que regulan el contenido de azúcar en sangre, porque esto está en íntima relación con la actividad cerebral. La actividad cerebral es muy dependiente del nivel de azúcar en sangre, es muy sensible a las variaciones de ese nivel. Entonces, tanto todo el sistema endocrino como el sistema nervioso vegetativo son los dos sistemas de nuestro organismo que se vinculan fuertemente con los ritmos externos. Bien. Y esto obedece a una descripción que ya esto viene del conocimiento de la ciencia espiritual, que tiene que ver, ese ámbito que tiene que ver fundamentalmente con los ritmos. Y aquí entonces voy a describir someramente lo que es la constitución, las diferentes constituciones desde el punto de vista de la ciencia espiritual, del conocimiento que aporta la ciencia espiritual. Entonces, el ser humano fundamentalmente, yo lo que les describí antes, que hay constituciones en las cuales hay una gran predominancia de este ámbito, el neurosensorial, y otros seres humanos que predomina fuertemente el ámbito metabólico motor. O sea, el ámbito metabólico, o sea, es un metabolismo muy intensificado, no suficientemente
dominado. Y esto que influye, se encaja fuertemente en el organismo físico del ser humano, especialmente en el sistema nervioso central, o sea, a nivel cefálico. Lo que les venía hablando antes es, por un lado, el ser humano, la constitución. La constitución, mirada desde lo que aporta la ciencia espiritual, es que el ser humano tiene, por un lado, una constitución física, o sea, un cuerpo físico, que es lo que es visible a los sentidos físicos, es la figura humana que todos podemos percibir. Pero además de eso hay un cuerpo vital. Un cuerpo vital, hay una vitalidad. Esa vitalidad tiene un nombre técnico que se le denomina cuerpo etérico. Esto viene de lejos también y ha quedado ese nombre. Pero precisamente ese cuerpo vital o cuerpo etérico es el que se manifiesta se manifiesta temporalmente y a través de los ritmos. Todos los ritmos que influyen en nuestro organismo son organizados por este cuerpo vital. O sea, el ritmo cardíaco, el ritmo menstrual, el ritmo cefálico, el ritmo hepatobiliar, todos esos ritmos están organizados por este cuerpo vital. O sea, lo que está actualmente la ciencia a través de la polisonografía investigando es precisamente este cuerpo que tiene que ver con las funciones vitales básicas, o sea, todo lo que tiene que ver y que está también regulado por el sistema nervioso vegetativo, que es todo lo que tiene que ver con lo digestivo, con lo metabólico, con el sistema respiratorio, con el sistema cardiorrespiratorio, etc. Todas esas funciones vitales son mantenidas y organizadas por ese cuerpo vital o cuerpo etéreo. Y después, además, tenemos otro aspecto del ser humano, y que el ser humano es consciente, o sea, tiene conciencia. Por eso tiene esta particularidad de poder alternar este ritmo entre una conciencia vigil y una conciencia de sueño. Nosotros fenomenológicamente vivimos en ese tipo de conciencia. Conciencia vigil, que es en la cual nosotros estamos despiertos, pero que a través de esa conciencia podemos pensar, sentir, hablar, caminar, movernos, ¿no? Ese tipo de conciencia que nos permite todas esas actividades. Pero también está una subconsciencia, o sea, una conciencia de sueño. Y en esa conciencia de sueño podemos ver dos aspectos fundamentales. Aquella en la cual hay imágenes, o sea, un sueño con imágenes, o sea, los sueños verdaderamente, y después un sueño muy profundo, que no hay imágenes. Entonces tenemos tres tipos de conciencia. Después hay uno mucho más profundo, por eso que como dividía yo los porcentajes con respecto al tipo de sueño, ¿no? Un sueño que está con los movimientos oculares, y después un sueño un poco más liviano y otro muy profundo, ¿no? Entonces nosotros vivimos constantemente con estas cuatro tipos de conciencia. Una vigil, una de sueños con ensueños y dos sueños profundos. Entonces, este otro aspecto está también organizado por lo que se llama un cuerpo que viene también con un término antiguo, que es el cuerpo astral. O
o sea, es el organizador de todas estas actividades que tienen que ver con la conciencia, con ese tipo de conciencia. Y además el ser humano tiene una conciencia que está por encima de esta conciencia que permite todas estas funciones que regulan las funciones vitales, que es la autoconciencia. Entonces tenemos 4. A esto se lo denomina yo. Es decir, la autoconciencia es lo que habitualmente llamamos yo. La conciencia de sí. De sí mismo. Bien. ¿Por qué llego a esto? Llego a esto para primero mostrar que desde la ciencia espiritual se describen determinadas constituciones y que esas constituciones tienen que ver con las relaciones que hay entre estos cuerpos. Como dije yo, hay una constitución que podríamos decir una constitución neurosensorial, donde esto está muy fuertemente encajado en esto. Acá hay una gran... Todos estos están separados entre sí, pero también vinculados entre sí. Entonces, y este otro tipo de constitución donde predominan todos estos aspectos tienen que ver con una constitución predominante de estos aspectos. Entonces, lo que yo decía, que el insomnio es cuando hay una fuerte ligazón con el sistema nervioso, quiere decir que estos cuerpos están fuertemente ligados al sistema nervioso. Y eso es el insomnio, entonces no permite que estos dos cuerpos se desliguen de este cuerpo, de estos otros dos cuerpos. Y el que se desliguen, fenomenológicamente, determina que la persona se duerme. Y entonces esto genera una especie de respiración entre estos dos cuerpos y estos dos. La persona que está dormida, están presentes estos dos cuerpos. Y estos dos se separan. Y, bueno, ¿por qué se separan? ¿Dónde van? ¿Y para qué? Este es otro de los conocimientos que da la ciencia espiritual. Hay dos aspectos en el ser humano. Si uno se conoce, cuando uno se indaga y se pregunta quién es uno, ¿no? Y uno se reconoce con determinadas cualidades, determinadas tendencias, ¿no? Con talentos y con impedimentos también. Entonces uno busca una idea de lo que quisiera ser, ¿no? Entonces están esos dos aspectos, en lo que uno es y lo que uno quisiera ser, ¿no? Y lo que uno quisiera ser es precisamente la idea y la imagen en la cual estos dos cuerpos se van a unir al mundo espiritual. ¿Se entendió esto? Sí. A ver. El mundo espiritual es el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, esa idea, ese prototipo, esa imagen de lo que uno quisiera ser, está en ese ámbito. Y estos dos cuerpos, al dormirse, van a ese ámbito.
un poco a enriquecerse con la idea. ¿Se entiende? Entonces, cuando estamos en la vigilia, estos dos cuerpos se compenetran con el cuerpo vital y con el cuerpo físico, pero el hecho de estar fuertemente conectados con él y hacia el mundo físico a través de los sentidos, desgasta estos dos cuerpos, los desgasta. Y se deteriora esa imagen. Entonces, de noche, cuando uno se duerme, va a restituir esa imagen. Por eso es que el sueño es tan reconstituyente y revitalizador, porque uno a la mañana, si hubo un buen sueño, amanece fresco, amanece vital, amanece con las ganas de enfrentar la tarea. Es decir, yo soy, quiero hacer esto, bla, 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 ¿no? Entonces, esa es la diferencia con una persona que no puede conciliar completamente el sueño y entonces pierde esa capacidad de estar fresco a la mañana y vital. Porque esto quedó muy pegado a esto y le impidió la ausencia de conciencia, le impidió el restablecer esas actividades que realizan estos dos cuerpos. ¿Y la persona que duerme a base de ansiolítico, qué pasa? Bueno, eso es muy buena la pregunta, porque esa es una de las consecuencias que tienen los psicofármacos. Es decir, la persona sigue con el mismo problema, pero queda como pegados. Como intoxicada. Es como la sensación de, digamos, quien tuvo una comida abundante y tomó bastante alcohol y entonces queda con una resaca. Quién más, quién menos, ¿no? Por supuesto que hay personas que inicialmente necesitan esto, porque no pueden de otra manera. Mientras hacen los cambios necesarios para tratar de restablecer un sueño profundo y relajante, requieren seguir tomando los psicofármacos. No es que uno esté, digamos, no es un medicamento al cual uno no apela, pero apelar a él de una forma racional y no de lo que hoy en día está establecido o está en la práctica instalado, que es un consumo totalmente, por si acaso no duerme, se lo toma, ¿no? Entonces se genera un interjuego con el paciente, el profesional, que no permite tener un tratamiento mucho más racional. Entonces, a la pregunta es como que los psicofármacos hacen de que la persona se duerma, pero no totalmente relajada. De ahí que a la mañana están como somnolientos. Bueno, de hecho, en los prospectos de los psicofármacos advierten que no conduzcan, no manejen, no utilicen máquinas de riesgo, porque los reflejos pueden estar alterados, que dependen de esto. O sea, estar bien despierto y con la voluntad consciente, verdaderamente consciente y dominada, como para poder estar manejando máquinas adecuadamente. Porque esto ocurre. Una de las razones, por ejemplo, por las cuales se realiza este estudio de la polisonografía es para ver y detectar ese tipo de somnolencias que no son muy evidentes. Hay determinadas somnolencias durante el día que no son tan evidentes y esto lo detecta.
Bien, entonces, en realidad el sueño es esta separación de estos cuerpos, se separa la conciencia, queda la corporalidad física y es ese otro aspecto de corporalidad que mantiene vivo a la persona, pero no consciente. Desde ya que en el estado de vigilia, si bien estamos conscientes, estamos despiertos, podemos pensar, podemos hablar, nos movemos, caminamos, o sea que hay un ámbito que está consciente, pero hay un ámbito que no está consciente. Y eso es todo este ámbito. De esto no tenemos conciencia. En esto estamos dormidos durante el día. O sea, cuando hay un malestar en este ámbito, un dolor, un retorcijón, ahí tomamos recién conciencia de lo que pasa en este ámbito. Si no, no. O sea, tener conciencia en este ámbito es malestar o enfermedad. O sea, durante el día también tenemos un ámbito consciente y un ámbito no consciente. Y así vivimos. Y es muy importante el tema este de lo que pasa en el sueño y qué pasa con estos cuerpos suprasensoriales, porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Los otros 2 tercios despiertos, pero un tercio durmiendo. Y eso tiene un alto significado, no solamente para descansar, no solamente para reponerse, sino por este significado de que estos cuerpos suprasensoriales se conectan con el mundo espiritual y permiten el contacto con esa imagen arquetípica de lo que es el ser humano. Rudolf Steiner también dijo, y no solo Rudolf Steiner, que el sueño, los griegos tenían este conocimiento, que decían que el sueño es como el hermano menor de la muerte. Y ocurre esto, que muchas veces, no siempre, pero es bastante frecuente, que muchas personas que padecen insomnio tienen miedo, y tienen miedo, aunque no sea del todo consciente, pero es como un miedo al morir. O sea, es un miedo de entrar a lo desconocido, ¿no? Es un ámbito, el dormirse es un ámbito desconocido, la muerte es un ámbito desconocido, ¿no? Entonces, la persona queda como agarrada con un cierto estado de conciencia porque tiene miedo que si se duerme no va a despertar, ¿no? De ahí está esta frase que en realidad que el sueño es como el hermano menor de la muerte. Precisamente en la muerte lo que ocurre que no solo se desprende estos dos, sino que se desprende este. Y queda solamente el cuerpo físico. Eso es ahí donde podemos nosotros verdaderamente tener conciencia de lo que es el cuerpo físico y compararlo a lo que es un ser humano o la figura humana. Solamente esto que se puede ver en forma concreta cuando un cuerpo humano es incinerado. Cuando un cuerpo humano es incinerado, quedan unas 3 kilos de ceniza. Eso es el cuerpo físico. Lo demás es esto y esto. Lo que nosotros vemos, en realidad, cuando miramos a un ser humano, no estamos viendo solamente el cuerpo físico, estamos viendo esto y esto. Porque hay algo que le da la forma, algo que le da la movilidad y algo que le da la conciencia. O sea, el ser humano completo es eso y es lo que vemos. Lo vemos gracias
a que hay sustancia física, pero si la sustancia física está sola, queda ese, digamos, ese resultado de la incineración. Y realmente ver un ser humano, nada que ver con esa bolsita de 3 kilos de ceniza. Cuando nosotros estamos viendo a una persona, estamos viendo todos estos aspectos. Bueno, ¿fue muy rápido? No. ¿Se entendió? Sí. Bueno, quisiera ver si tienen alguna pregunta o algún comentario que agregue. Sí, una pregunta. Por lo que usted dijo, digamos que en la vigilia los 4 están como metidos uno en otro. En el sueño los 2 primeros como que se alejan. Ahora, los psicofármacos, ¿qué hacen? No permiten ese alejamiento, sino solo rebajan la conciencia, ¿no? No, es decir, con la persona que padece de insomnio no se produce alejamiento. Sí. Pero al tomar el psicofármaco se mantiene esa unión, lo que pasa que queda uno como adormecido y no del todo, no padece del insomnio, pero esto no se separa. No se separa. O sea que psicofármaco. Es como cuando uno lo anestesia. Como así. También. Sí. La anestesia es como una intoxicación, es una intoxicación controlada, ¿no? Sí. Entonces, no es que la persona se separa de esto, queda como muy embotado por la carga de sustancias que le aplican. El psicofármaco tiene de una manera mucho más atenuada eso. Y actúa, digamos, la pastilla sobre la autoconciencia, porque es como que la... Claro, como dije antes, que durante la vigilia uno queda con un estado no totalmente fresco, no totalmente libre, no tiene una conciencia totalmente libre. De ahí que se advierte que no utilicen máquinas o no manejen o tengan cuidado con el manejo. Entonces, con respecto a lo restitutivo de ir a conectarse con la imagen arquetípica, ahí en el psicofármaco no está. No. O está fallida o está más o menos. Está más o menos, no es que no existe. Además, la consecuencia es el tema. Hoy en día cada vez uno ve más la dificultad de la atención. Estamos con una situación donde la atención está muy disminuida, que es algo un poco más sutil a estar sonriendo, dormido, ¿no es cierto? Por supuesto, la atención es algo que nosotros nos concentramos en algo. Tenemos la capacidad de, por ejemplo, oír, pero oír con atención no es oír, escuchar solamente, estar atento a lo que se le dice. Y eso no es tan frecuente hoy en día, escuchar bien, ¿no? O ver bien. Hay un grado de distracción bastante grande. Una manera de tomar conciencia de cómo es esa situación y de tomar plena conciencia de cuán dormidos estamos durante el día es hacer un ejercicio. Un ejercicio anímico. El ejercicio es el de la retrospectiva. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Y antes de irse a dormir, uno pase por su conciencia todos los sucesos del día que pasó, ¿no? Pero a la inversa de cómo ocurrieron. Uno empieza a recordar lo último y termina con lo primero que ocurrió durante el día.
Este ejercicio tiene una serie de, digamos, de valoraciones para hacerlo, porque genera determinadas capacidades que son múltiples. Pero lo primero que uno se da cuenta es cuán poco atento está durante el día. Solamente eso uno se da cuenta cuando lo intenta. Si no lo intenta, va a seguir feliz en este estado de especie de ensoñación en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, uno a la noche trata de recordar, bueno, me encontré con fulano y empieza a ver los detalles, es decir, bueno, qué me dijo, cómo estaba vestido, qué otra cosa hicimos, y ahí uno se da cuenta de que ocurrió ese mismo día, y no se acuerda. No se acuerda. ¿Y qué ocurre? Ocurre que nosotros somos como una esponja sensorial. O sea, los estímulos sensoriales influyen, pero influyen todos, seamos conscientes o no. Hay un montón de estímulos de los cuales no somos conscientes, porque estamos distraídos, porque no estamos atentos, pero están actuando, y actúan, y traen modificaciones. Entonces, esto es otra ventaja del ejercicio. Entonces, hacer como una especie de, a la noche, si uno ese ejercicio lo va realizando y va adquiriendo determinado entrenamiento para hacerlo, empieza a recordar, porque bueno, uno se da cuenta de todo lo que se olvidó el otro día, bueno, voy a poner un poco más de atención para a la noche volver a hacer el ejercicio y tener una chance más de acordarme, ¿no? Entonces empieza a estar más presente. Entonces la consecuencia es que uno empieza como a hacer una limpieza de todos los estímulos que recibió durante el día. Primero porque las hace conscientes. Segundo porque los vivió más conscientemente. Y por eso lo puede recordar y por eso lo puede como filtrar, digamos, para que cuando uno va a hacer este viaje esté lo más limpito posible de todas esas influencias de estímulos sensoriales, ¿no? Que hacen que desgasta totalmente esto. Una consecuencia de realizar ese ejercicio durante un cierto tiempo es que aumenta terriblemente la vitalidad. La vitalidad. Es la primera consecuencia, el primer fenómeno que uno se da cuenta es esto. Amén de, bueno, otra consecuencia no deseada, porque uno no puede hacer el ejercicio, pero también es un efecto colateral benéfico, podríamos decir, que uno se duerme. Este es como el ejercicio de contar las ovejitas, un poco bastante más complejo, digamos, ¿no? Es como contar las ovejitas y mientras va contando las ovejitas se duerme. Bueno, en el intento de estar reviviendo los sucesos del día de forma inversa. ¿Por qué de forma inversa? Forma inversa para no entrar en la concatenación lógica de los sucesos. Esto ocurrió por esto. No. O sea, lo hago al revés, no entro en esa lógica. No entro Es que me haría estar más activo todavía. Y daría más de Si entro en esa lógica. Sí, pero como que no es decir, la lógica no es verdaderamente el conocimiento completo, diría yo, ¿no? Es decir, como para entrar, es decir, abstraerse de eso. Es decir, no entrar en eso, es simplemente ser como, digamos, lo más puro de los fenómenos vividos. objetivo. Exactamente, ser lo más objetivo, sin agregarle nada.
¿Mm? Y la hipnosis. Porque yo no sé si lo que yo le estoy agregando es la realidad. ¿Mm? Porque yo le puedo agregar aditamentos que no son parte de la realidad. Entonces, al hacer eso, uno se duerme. Porque es como que entra en un estado de conciencia que a uno lo relaja y se duerme. Entra el cansancio. Buena pregunta. Esto que dijo que era constitutivo, lo de no, entonces que no se pueda separar los dos cuerpos de lo físico, constitutivo, ¿y qué característica, qué significa, qué sería en una persona que constitutivamente... De cómo están estos cuatro cuerpos vinculados entre sí. Y cuál es el que predomina y cuál es no. O sea, uno cuando habla de constitución comúnmente, uno dice, bueno, es gordito, es flaco, es alto, es bajo. A esa constitución no nos referimos. No, claro. Esa constitución es el resultado de esta constitución. Una persona delgada, una persona baja, una persona alta es resultado de esta constitución. Pero no es la total constitución. Porque solamente las constituciones típicas son nada más que la manifestación del cuerpo físico. Pero como les dije antes, el cuerpo físico es solamente esos 3 kilos de ceniza, nada más. Cuando uno vemos la figura humana es por la acción de estos otros 3. Entonces, esto es simplemente manifestación del estado constitutivo de estos 3. Y entonces cuando uno toma somníferos, no llega al mundo de los ideales, ¿o sí? Pero bueno, no vamos a hacer acá una cruzada en contra de los... No. Y el tema de las No plantas, es esa, simplemente entender esto, comprenderlo y buscar otros recursos de esos. Por ejemplo, hacer una cena es típico, que siempre se ha recomendado hacer cenar como mendigo, dice. Sí, sí. ¿No? Entonces, viene de lejos eso. Eso es muy válido. y recurrir a los efectos de las plantas, ¿Cómo? recurrir a los efectos de las plantas, por ejemplo. Efectos de las plantas. No sé, una tintura madre de valeriana, por ejemplo. Claro, Claro, flores de bueno, Bach. nosotros, Flores, otra manera de, bueno, sí, pero más nosotros, desde el punto de vista medicamentoso utilizamos eso. Pero eso no es que, o sea, no actúa igual que los psicofármacos, permite que el desplazamiento de los cuerpos. Tienen efectos similares a los psicofármacos, pero no es la misma concepto desde el punto de vista farmacológico, porque la valeriana usamos la planta entera. Una benzodiazepina es una extracción muy grande de lo que es de donde se origina. Por ejemplo, el cedrón tiene sustancias similares a las benzodiazepinas, pero tomarse un té de cedrón no es lo mismo que tomarse Claro. ¿Cuánto tiempo una persona, a ver si puedo elaborar la pregunta? Obviamente una persona tiene que dormir, como usted dice, como corresponde, pero llegado el caso una persona empieza con insomnio y continúe, tenga estadios de subir y bajar, ¿no? ¿Puede estar una persona años y años en ese estadio sin teniendo esos altibajos y eso se asocia con la locura? Bueno, el insomnio puede obedecer indirectamente hasta, bueno,
una manifestación de depresión, una manifestación de enfermedades psíquicas profundas, ¿sí? No es el insomnio que los clínicos vemos a diario, que no tienen esa connotación, por supuesto. La meditación en estos casos puntuales está contemplada como... Bueno, ese ejercicio no es una meditación, pero por ahí anda. Es un ejercicio que predispone mejor. Está en es interesante esto. Steiner dice, bueno, utilicemos el insomnio para algo, digamos, que nos resulte práctico. Entonces, indagar en uno mismo qué pasa en esos estados de insomnio, qué pasa con ese estado, esos estados que están entre la vigilia y el sueño, que ocurren, o sea, ese entrar en el sueño o salir del sueño, más fácil de poder ver la fenomenología de lo que es entrar en el sueño, donde uno entra que todavía tiene cierta conciencia y empieza a ver imágenes del sueño. Empieza a soñar, pero se da cuenta que está soñando, consciente que está soñando. Esos son imágenes hipnológicas, se llaman. Esos estados como crepusculares, uno las puede de alguna manera vivenciar cuando está así, insomne. ¿Puede ser como el sueño despierto? ¿Cómo? ¿El sueño despierto? Sí, sí. De suave. Lo dice de otra manera usted, es decir, es estar en imágenes del sueño, pero siempre consciente de que uno está entrando en el sueño. ¿Y la hipnosis? La hipnosis es un estado de fuerte sugestión. De fuerte sugestión que tiene el hipnotizador con respecto a la persona. Y la persona no es consciente. Y en el sueño despierto creo que sí. ¿Cómo? El sueño despierto creo que es consciente. Sí, sí. Naturalmente, no en el momento después. La misma palabra lo dice, sueño despierto. Es consciente. Claro. Sí, es diferente. Y la imagen es hipnagógica. La misma imagen hace dormir. Si hace dormir. La imagen. Sí, puede ser que usted, bueno, directamente dentro del sueño, sí. Es un estado ahí muy difícil de dominar. Si uno tiene cierta fuerza de voluntad lo puede dominar, pero si no es algo como que uno entra en el sueño. La propuesta es que si la imagen es hipnagógica, para dormir, con una imagen de esa naturaleza, uno se duerme. Bueno, haciendo ejercicios uno puede mantenerse despierto. Digamos, no despierto, sino consciente. El estado alfa propone eso, parece, ¿no? Ese estado lo lleva lentamente a una posibilidad. ¿Sí? ¿Cómo sería estar? Está dentro de los ejercicios digamos, que se proponen para alcanzar conciencias suprasensoriales. Ahora, si por efecto de alguna meditación uno logra parar la actividad de la mente, a veces que no se relaciona con el sueño, porque uno vuelve y está como si hubiera dormido un montón de tiempo, porque es como que la mente paró en su actividad, cuando uno sobre todo es muy mental, ¿no? Y entonces actúa como en contrario de lo que uno busca, que es el sueño reparador. Bueno, tendríamos que, ese no es el tema, ¿no? Pero tendremos que ponernos de acuerdo qué es una meditación. Yo hablo en términos de aquietar la actividad, claro. Al menos nosotros, la meditación es algo que
resulta útil para conocer más. Por ejemplo, para conocer más del organismo humano. Del organismo humano. Doctor, cuando usted hizo las divisiones aproximadas de los diferentes tipos de sueño, habló del ensueño, dijo algo, digamos, cuando nombró, habló del ensueño. Allí se podría considerar lo que Steiner dice de conciencia continua en el ensueño. Bueno, es alcanzar la conciencia, estar en ese... uno entra en lo que son el conocimiento imaginativo. Esos 4 estados de conciencia, la vigil, la del sueño con ensueño, el sueño profundo y el sueño muy profundo, están en consonancia con los estados de conciencia de los otros reinos de la naturaleza. El reino mineral está en una conciencia muy profunda, como que cuando una persona está en un coma muy profundo, que no responde a estímulos. La conciencia en la cual está el reino vegetal es una conciencia de tipo de un estado vegetativo de la persona, donde tiene un sueño profundo pero sin imágenes. El estado de conciencia que están los animales es el estado de conciencia del sueño con imágenes, o sea, el sueño, el ensueño. El estado vigil es propio del ser humano. No hay otro reino que tenga ese estado de conciencia. Porque tenemos alma y los animales no. Tenemos espíritu encarnado, por eso tenemos esa El autoconciencia. animal también duerme, está en vigilia. Sí, pero cuando está en vigilia, está en un estado, cuando está durmiendo está vegetativo. Pero cuando está despierto, en la conciencia del animal es como cuando nosotros estamos dormidos con imágenes del sueño. O sea, tiene las imágenes, pero él no puede ordenarlas racionalmente. No piensa. Entonces no tiene la capacidad de ordenar el mundo que lo rodea. Y por eso que se maneja por impulsos. Y existe en la hipnosis que por sugestión pierde la conciencia, o sea, en los 3 cuerpos quedarían unidos el físico, vital y astral, y que tendría en ese momento el yo. ¿Lo entendí? Verdaderamente no sé, digamos, cuáles son los cuerpos suprasensibles, pero el tema fundamental, y esto ya lo advertía el mismo Freud, que él rechazaba la hipnosis porque la persona no es consciente de lo que ocurre en ese estado. O sea, ese estado es solamente a los fines del terapeuta, de conocer cosas del paciente, pero que el paciente va a quedar totalmente ignorante de eso. O sea, al no hacerlas conscientes, no las resuelve. Cuando se utilizan los partos, por ejemplo. Los partos. Los partos, sí. El estado hipnótico. Sí. Bueno, pero eso ya es otra cuestión, o sea, de facilitar la fisiología del parto. No es para indagar conscientemente en determinados aspectos de la vida anímica. Sí. ¿Y el sonambulismo qué es? El sonambulismo es precisamente un estado donde está la persona dormida, pero está todavía este cuerpo astral algo ligado, o sea que la persona le permite el movimiento. La persona dormida
escaso movimiento, no tiene prácticamente movimiento. Pero está toda Muy inhibida la poco. parte motriz. Pero el sonambulismo nos hace conocer más cómo funciona este El cuerpo cuerpo, astral. ¿no? Que es consciente, que permite el movimiento, pero no tiene la conciencia de lo que está haciendo. No es consciente. Entonces, Sí, tiene es como una es determinada. No estamos hablando de inconsciencia, estamos hablando de diferentes calidades de conciencia. De la conciencia El muy, movimiento. muy profunda, como dije, la conciencia que puede tener nuestro sistema óseo, que es afín al reino mineral. ¿Mm? Nosotros, por ejemplo, yo quiero saber cómo está la sensibilidad profunda de una persona. Agarro, hago vibrar un diapasón, se lo pongo acá en la cresta de la tibia, y entonces puedo medir si esa persona tiene sensibilidad profunda. Esa sensibilidad profunda del hueso en determinadas problemáticas desaparece. Pero es una sensibilidad muy inconsciente. ¿Mm? Solamente está estimulada por una vibración. ¿Mm? Entonces esa es la conciencia del hueso, que es afín al mundo mineral, porque el hueso es fundamentalmente mineral. Entre los estudios que se le hacen al hombre dormido, electroencefalograma, electrocardiograma, había uno que medía el movimiento muscular. Sí. Electromiograma. ¿Y por qué se hace ese estudio? ¿Cómo se vincula el sueño o el insomnio? Para valorar el grado de movimientos que tiene la persona mientras duerme. Lo que a mí se me presentó fueron los calambres nocturnos, que hacen que la persona se despierte y tenga que pararse, caminar, lo que sea. Bueno, el calambre, porque verdaderamente, es decir, ¿qué es un calambre? ¿No? Es una contracción muscular muy intensa y no voluntaria, ¿no? Porque hay una alteración de la fisiología del músculo ahí. Desde esta mirada, el calambre es que esta dinámica, esta fuerza, se conecta directamente con esto sin mediar esto. O sea, es un músculo desvitalizado donde el movimiento que genera esto se genera directamente con lo físico del músculo, pero no tiene el colchón de esto. Entonces, cuando una persona tiene calambres, nosotros damos dos minerales, o potasio o magnesio. Potasio, porque es el mineral que está dentro de la célula del músculo y que favorece la vitalidad del músculo. O magnesio, porque es relajante. ¿No? El calambre puede estar debido también a una mala irrigación. O sea, que llega poca sangre, entonces poca glucosa también. Sí, porque es común en las personas mayores. Es difícil verlo en personas jóvenes. Muchas veces se va con una bananita a la noche. Es muy factible también de ver personas jóvenes el calambre. Y en ese caso obedece a un estado de restricción de las cadenas musculares por acortamiento. Personas que no tienen hábito deportivo y que en su postura diaria están en flexión. Las rodillas en flexión, el tronco entrepulsado, los hombros retraídos. Gente que por ahí trabaja sentado pero que no presta atención a mantener los ángulos ergonómicos, ¿no es cierto? Las caderas y rodillas flexas, el tronco bien apoyado en el asiento y la cabeza con la mirada horizontal. Entonces, en personas jóvenes que padecen calambre predomina mucho ese aspecto de la retracción de cadera muscular. Otra manera de resolver.
¿Y qué pasa con las personas que tienen mucha actividad mental e intelectual? Muchos chicos con insomnio grande por la actividad diaria más todo. Lo que dije antes. O sea, Primero porque tiene una constitución que el ser de la persona, o sea, estos dos cuerpos, están muy compenetrados con el cuerpo físico del sistema nervioso. En realidad el sistema nervioso prácticamente es un tejido casi muerto. Entonces es fácil de ser compenetrado fuertemente. Pero ese tipo de ejercicios, por ejemplo, ¿Qué ejercicio? por ejemplo, esto de ir a la noche y hacer un recuento de su tarea, Además, ¿no estimula su actividad mental? ¿No estimularía su actividad mental? No, porque no utiliza la lógica. Si lo hace, como explicó antes, ¿no? Si lo hace de atrás hacia adelante, no. Si lo hace de adelante hacia atrás, sí. Y se va a dormir porque está agotado mentalmente y se va a dormir antes de que pueda terminar el ejercicio. En eso se va a beneficiar. No logra el ejercicio, pero se va a beneficiar. Pero también para ese tipo de actividad y de personalidad, lo bueno es hacer algo creativo, artístico. Hacer una tarea creativa, artística. Donde juega mucho que estimule la creatividad, La creatividad, ¿Cualquier actividad artística o tendría que ver con la imagen? Tipo pintar. No, algo que esté ligado a lo creativo. ¿Con qué tejido del sistema nervioso es casi muerto? Y se reconoce casi nada. ¿Por qué el tejido del sistema nervioso había dicho el doctor que es casi muerto? Y por eso, y esa cualidad permite la representación de la imagen. ¿Cómo? O sea, permite el espejar de la imagen. O sea, es como el sistema nervioso actúa como un espejo de la imagen. Porque podemos partir de dos puntos de vista. Uno de que el cerebro genera las imágenes y el otro es que el cerebro percibe las imágenes. Una idea. El cerebro percibe ideas. ¿Se enteraron ustedes en esto de lo que es el cerebro? Es muy interesante el trabajo que hizo un neurólogo, un neurofisiólogo, estudioso de la enfermedad de Alzheimer. Y tuvo la oportunidad de estudiar en monjas el tema. O sea, tenía una muestra muy interesante porque, bueno, estaban siempre en un mismo lugar, tenían hábitos parecidos, ¿no? Entonces, este médico tuvo la suerte, podríamos decir, de que las monjas donaron su cerebro cuando fallecían. Entonces él tenía la oportunidad de hacer los estudios histológicos del cerebro. Y lo interesante de la muestra es que dio que personas que mantenían sus cualidades cognitivas y de memoria sanas, y el cerebro tenía tremendas lesiones de Alzheimer. ¿Tremenda qué? Lesiones de Alzheimer. Las lesiones histológicas eran de Alzheimer, con grados diferentes en las diferentes monjas. Pero ellas mantenían
un estado de salud mental en cuanto a las cualidades cognitivas y de memoria. ¿Aún con el Alzheimer? Con la histología del Alzheimer. Qué interesante. ¿Por qué? Esto habla que esas cualidades no están directamente relacionadas con lo físico. Con lo físico. Ah, porque O sea, el cerebro físico dañado, pero la funcionabilidad, la función, hay un aforismo médico que dice: la función hace al órgano. No que el órgano hace la función, sino que la función hace al órgano. Claro. O sea, los ejercicios mentales permiten mantener la función mental viva, en buenas condiciones, independientemente del cerebro. Claro. Como la circulación de la sangre hacia las arterias y venas. Es interesante. Porque está dando de alguna manera, es decir, hoy en día es bastante frecuente escuchar la opinión de que las enfermedades son de origen genético. Cada vez más se habla, más bien se opina de eso. Pero en realidad, las enfermedades que son estrictamente de origen genético es el 1%. El 98 o 99% de las enfermedades pueden tener uno de los factores genéticos, pero hay un montón de otros factores que juegan. Y entre esos factores son un montón de aspectos que tienen que ver con los hábitos alimentarios, hábitos de vida, hábitos de manera de pensar. Todo eso hace también, como decía el doctor, el hábito de estar sentado todo el día atrofia el músculo. El músculo no funciona y se atrofia. La función hace el músculo. Yo lo hago funcionar, el músculo se nutre mejor. Entonces, a ver si yo entendí, si la actividad cognitiva hacía que ese Alzheimer igual se manifestase, más, menos. No había. Sintomatológicamente no se podía hacer un diagnóstico de Alzheimer. Claro, sintomatológicamente no. Pero el cerebro tenía lesiones de Alzheimer. Sí, claro. Especialmente en uno de los casos donde había lesiones muy extensas, que hablaban de que... Eso da uno... Yo siempre recuerdo, cuando estaba en el hospital, se hacía lo que se llama el Ateneo Anátomo Clínico. Entonces, todos los clínicos empiezan a hablar frente a un caso, empiezan a decir y hablar de todos los posibles diagnósticos, las hipótesis, bla, 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 bla. Se habla, ¿no? Entonces después viene el que rompe toda la escena, viene el anatomopatólogo y dice: se murió de esto. ¿No? Eso es nada más que la manifestación física de todo un proceso. O sea, hubo todo un proceso que terminó en eso, ¿no? En este caso, el Ateneo Anátomo Clínico va a venir el anatomopatólogo y va a decir: esta persona tenía Alzheimer, pero todos los clínicos no tenían ningún síntoma de Alzheimer. No manifestaba problemas de tipo cognitivo y de memoria. Pero el anatomopatólogo dice: no, esto es Alzheimer. Sí, bueno, es Alzheimer, es el cerebro es Alzheimer, pero la persona no. Claro, es fuerte eso para pensarlo así. Por eso hay que tener en cuenta esto. Claro, seguro. El cuerpo físico tenía lesiones de Alzheimer, pero todo esto lleva a un concepto nuevo de lo, por un lado, nosotros manejamos con el concepto
de lo que es la patogenesia, o sea, cuáles son los factores y el origen de las enfermedades, ¿no? Después está el concepto de salutogénesis, o sea, génesis, factores de salud. Entonces, esas monjas tenían factores de salud que impedían que, a pesar de tener un factor de enfermedad, podían estar sanas en sus funciones. ¿Y ese factor de enfermedad venía de dónde? Porque si las funciones De la genética, de la por genética. ejemplo, de la genética, del envejecimiento. Pero ella tenía un envejecimiento activo, que no es el mismo que dice el doctor, que se envejece todo tullido, sentado en un lugar, no, queda sin función. Es decir, uno de los factores de estas monjas es que llevaban un cuaderno de su vida. O sea, de lo que nosotros llamamos una biografía. Hacían su biografía. Eso les permite, y además de hacer juegos de memoria, porque constantemente se estaban valoradas en cuanto a test cognitivos y de memoria, constantemente. O sea, no solo porque no tenía síntomas, sino porque además en esos test daban normales los test. Pero estaban muy activas mentalmente. ¿Mentalmente o La oración también. O si no, la meditación. También son, digamos, actividades que hacen que la persona esté activa. La lectura. La lectura está bien comprobado que las personas que mantienen una lectura y que esa lectura genera un constante estar pensando, ejercitando el pensar, hace que la persona mentalmente esté ágil y eso impide el deterioro. Pero estamos hablando de función, no estamos hablando de estructura física. Con esto está comprobado que la estructura física estaba dañada, pero la función no. Es muy interesante. Ahora, esto de que el cerebro percibe imágenes o genera imágenes, ¿indistintamente o en realidad eso no se percibe? Pero bueno, no solo el cerebro. No, claro. Este ámbito es el que percibe, este ámbito es el ámbito de la conciencia imaginativa. Este es de la inspirativa y este es de la intuitiva. Yo quería preguntarle, por ejemplo, yo me duermo inmediatamente, no tengo ningún problema, pero después me despierto a las 3, 4 de la mañana prácticamente todas las noches. ¿A qué se debe eso? ¿Se vuelve a dormir o no? ¿Eh? ¿Se vuelve a dormir o no? Sí, me vuelvo a dormir. ¿Se puede reconciliar el sueño? Bueno, tiene un relojito puesto. Tenga en cuenta que tenemos un reloj biológico, ¿no? Y ese reloj a veces no coincide con los hábitos culturales o formales y obedece más verdaderamente a los aspectos meramente biológicos. Es decir, una persona que viene en contacto con la naturaleza se levanta a las 4 o 5 de la mañana. No es mi caso. Bueno, pero le digo que su reloj biológico está más conectado con eso que con una vida ciudadana. Donde el reloj, el despertador es a las 7 o a las 8, convencionalmente.
Hay A las algunos 4 de la mañana. 4 de la mañana. Ahí ve la vida biológica, empieza la vida biológica. A veces cuando me despierto a las 4 de la mañana ya escucho los zorzales. Ya se lo preguntaron, pero ellos ya empezaron el día a esa hora. Y que usted se despierte, o es convencional un poco, que usted se despierte a las 7, a las 8. Y la gente de campo se despierta a 4 o 5 de la mañana, los que ordeñan, por ejemplo, ¿a qué hora se Sí, pero despiertan? ¿a qué hora se acuestan también? Está relacionada con las horas de sueño. Y desayunan, ¿a qué hora? A las 7 de la mañana. ¿Qué desayunan? ¿Un bife con huevo? Sí, Tipo almuerzo. ¿Eh? Tipo almuerzo se hace eso. Es otro ritmo biológico, ¿no? Si no hay más preguntas. Faltarían las soluciones. ¿Cómo? Faltarían las soluciones. Soluciones. Ahora no es ese ejercicio. No, bueno, propuse ciertos recursos accesibles, no, por supuesto no medicamentosos. Medicamentosos tiene que ser a través de una consulta, pero es decir, cuidarse del frío, hacer una cena liviana, regular bien la temperatura corporal, hacer determinados ejercicios anímicos, eso hace a favorecer el sueño. Claro, después será de acuerdo al caso puntual, lo que le pasa a cada persona. Claro, no es lo mismo el insomnio de una constitución donde esto predomina a cuando predomina esto. Que no está dominado, fluye hacia acá y altera. ¿Sí? Es decir, un metabolismo desordenado genera, digamos, sustancias que son no del todo dominadas por el organismo. Esas sustancias actúan como cuerpos extraños que interfieren con esto, con el buen funcionamiento de esto. Y es una predominancia de las funciones acá hacen que es decir, la conciencia quede muy agarrada del cerebro y entonces no puede despegarse, no permite el sueño. Entonces, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo medicamentoso. Uno va, Claro. a mí me pasa eso, no paro. Un ejemplo medicamentoso. Es si, digamos, esto está predominando acá, quiere decir que que ya es un tejido más bien desvitalizado, está muy desvitalizado. Claro. ¿No? Entonces, una manera de actuar con esto es darle vitalidad. Y la vitalidad actúa oponiéndose a la conciencia. O sea, si yo aumento la vitalidad, la conciencia se apaga. Esto se ve fenomenológicamente con los niños, con el estado evolutivo del ser humano. El niño recién nacido, ¿cuántas horas duerme? Todo el día. 17 horas de las 24. ¿No? Y ese niño no va a negar que tiene muchísima vitalidad. Esa muchísima vitalidad hace que él esté casi en estado vegetativo. O sea, duerme mucho. Porque esa vitalidad está como oponiéndose a la conciencia. Pero en la medida que
va evolucionando el ser humano, se va despertando y la vitalidad va disminuyendo. Entonces se llega cuando se es viejo, que se duerme poco, algunos duermen mucho, pero otros duermen menos, o sea, con poco tiempo, pero la vitalidad está totalmente disminuida. Entonces, si yo acá, que ya de por sí yo infiero que tiene poca vitalidad este órgano, entonces le doy un medicamento para aumentarle la vitalidad. ¿Qué medicamento? Le doy un metal que se llama argentum. El argentum es la plata, que es la luna, el planeta es la luna. Y la luna, el argentum, está vinculado a todos los procesos que son de crecimiento, reparación y reproducción. O sea, procesos vitales. Entonces yo le doy vitalidad a esto, entonces la conciencia se despega. Y puede dormir. El argentum. Hay personas que no duermen por, por tremendo agotamiento, pero que sí duermen las primeras horas. Pero ni bien se repara un poco la vitalidad, un poco, pero está agotado, porque tiene muy poca vitalidad. Pero ni bien se repara un poco, se despierta. O sea, se durmió porque ya la vitalidad estaba cero. Pero ni bien descansa un poco, esa poca vitalidad se repara y se despierta de vuelta. Eso también hay que indagar, porque es decir, la persona se cae, rendida, se duerme, pero a las 2-3 horas se despierta. Particularmente en mi caso, yo voy a hablar en mi caso, usted dice, a mí me pasa eso, ¿no? Recobro vitalidad, pero me acelero. ¿Y qué? Me acelero, no quiero perderme nada, hago todo, y vuelvo otra vez a ese mismo, es como un círculo, a ese mismo estadio de... Y ahí también estoy agotada. Sería, bueno, ahí después empezamos a diseccionar otras cosas, ¿no? Es decir, o doy un metal, o doy una planta, pero fundamentalmente es tener cuál es el proceso que determina el síntoma. Puede haber factores de acá también. Y un ejemplo de caso de cuando es el metabolismo. Bueno, cuando, por ejemplo, el caso típico cuando hay un metabolismo desbordado, que hay una constitución que tiende a lo que nosotros no tiene nada que ver con el diagnóstico freudiano, pero que nosotros decimos que tiene una constitución histérica, repito, no tiene que ver con lo freudiano, que el síntoma cardinal de la histeria es la cefalea. Entonces lo que damos son minerales sustancialmente para que ese metabolismo tenga una fuerte oposición, o sea, sea exigido el metabolismo. Y entonces damos el ferrum sulfúrico cuarzo, o sea, 3 minerales, hierro, azufre y cuarzo, que va a resolver el tema del dolor de cabeza, pero el dolor de cabeza está producido por esta alteración exagerada, un metabolismo no dominado. Y con ese medicamento lo que hacemos es generar de que el ámbito metabólico sea como despertado y esforzado, entonces va a metabolizar mejor y el dolor de cabeza va a ir cediendo. Y no es un analgésico. Hay, generalmente, dice los niños, por recién nacido, duermen muchas horas. Pero hay casos que duermen pocas horas. ¿A qué se debe? Bueno, hay 2 tipos de niños. También. De los cuales, de esos 2 tipos de niños,
surgen después cuatro tendencias constitucionales que se manifiestan con 4 temperamentos. ¿Sí? Está el niño, todavía no lo tuvieron esto, está el niño de cabeza pequeña y el niño de cabeza grande. Esto también es un tanto esquemático, pero está en el rodeo un poco para ubicarse, ¿no? Es decir, en la realidad hay formas totalmente intermedias o mezcladas, ¿no? Pero un poco para poder pararse un poco frente a la situación. Entonces, el niño de cabeza pequeña es un niño que está como muy encajado, nosotros decimos encarnado, ¿no? Entonces es el niño que está más despierto y que está tan despierto e influye tanto en su ámbito vital que padece de dolores abdominales, retorcijones. Es el niño llorón que se queja, que los padres, viste, se hinchan, que no duermen. Son los que tienen reflujo también, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Tienen reflujo esos niños. Bueno, pero bueno, veamos No, la patología en sí, sino las características. Es un niño que está más despierto. Contrario, o sea, va a padecer más enfermedades de tendencia de tipo espasmódico. Y está el niño, el de cabeza grande, que es un niño que todavía está en un ámbito no del todo terrenal. Duerme más, o sea, es el niño que los padres lo adoran, porque come y duerme, ¿no? Pero que por ahí tiene más mocos, tiene más catarros, ¿no? Entonces, este niño no va generalmente no va a hacer problemas de insomnio. El niño de cabeza pequeña se trata con un medicamento muy popular que es la chamomila, la manzanilla, que tiene un efecto para... Los niños son muy permeables a esta medicación, o sea, tienen una respuesta buena. Entonces, el que tiene el predominio de lo racional y de todas las cosas, uno puede decir que tiene una personalidad más intelectual, más racional. ¿Y el metabólico, el que tiene temas metabólicos, que es más físico o es más que? No, es más fantasioso. Más fantasioso. Más artista. Uno sería intelectual y el otro sería más artista, más artístico. Es más creativo. Más mental y más creativo. No está más afín a las actividades exactas, es más afín a lo creativo, a lo que no está tan ya determinado. Claro. Eso es interesante porque cada uno de esos niños tiene que ser adecuadamente acompañado, no tiene que ser contradecido con eso, sino que tiene que ser adecuadamente acompañado. Adecuadamente acompañado quiere decir que no se le inhibe esa tendencia, pero no permitir que esa tendencia sea la única. O sea, hay que diversificarlo con otros aspectos. Porque esa tendencia es algo benéfico. Como es un buen matemático. Pero lo que yo tengo que evitar, que sea un buen matemático, pero que no me haga enfermedades de esa tendencia. Si esa tendencia la dejo librada a su evolución sin actuar, entonces va a generar una determinada tendencia de enfermedades características de esa tendencia.
Este hace tendencia a enfermedades de tipo inflamatorio, infeccioso. Y este hace enfermedades de tipo esclerosante, endurecedoras. Esclerotizantes, o sea, aterosclerosis, artrosis, ¿no? En este, por ejemplo, cuando tiene enfermedades febriles no hay que utilizar la aspirina, porque lo convierto en esto. ¿Por qué? Porque estoy neutralizando totalmente una tendencia que en parte es necesaria y en parte no es conveniente que sea la única. Sí, trato de no darle aspirina ni trato de no darle antibióticos. Trato de regularizar esto, favoreciendo de que ese desorden metabólico lo ordeno, pero no inhibiéndolo. Es un concepto diferente, o sea, yo no soy anti-D, sino trato de armonizar eso, o sea, ponerlo en un estado armónico con esto que esté armónico con esto, favoreciendo un intermedio que es esto. Porque esto se presenta como una dualidad, pero en realidad es una cosa dinámica que se ensambla de una forma dinámica, ¿sí? Las dos tienen que estar. Pasa la no es una polaridad eso. Claro. Eso es una triestructura. Lo que pasa es que esta estructura no se ve, porque es movimiento, es dinámico esto. O sea, esto está en constante movimiento. ¿Sí? O sea, de ahí que nosotros usamos esta figura para generar, que es una lemniscata. Está en constante movimiento, y eso es la salud. Que esto esté en constante movimiento. Si yo inhibo esto, estoy sacando algo que es necesario. Si yo inhibo esto que tiene la tendencia a endurecer, los huesos se van a quedar débiles. Si yo inhibo esto que es la tendencia a que sea fluido, a que sea disolvente, y bueno, si inhibo esto, puedo enlentecer la sangre. Y todo pasa por lo rítmico. Por el corazón. Por lo rítmico. Pero si seguimos, le tengo que dar el certificado de curso de médico. Gracias.